la, acabo de tener una laguna de las mías. Estamos hablando de tener una sola teoría del caso, ¿no? Y estamos hablando de no contar historias contradictorias, pero tampoco historias en subsidio. Acá por ahí tenemos algunas diferencias con Vanessa en cuanto a lo que significa, por ejemplo, en un juicio decir, tener una teoría del caso, por ejemplo, decir Galarza cumplía con su deber. ¿Sí? Mi teoría del caso es, todos han recibido el caso, ¿no? El ejemplo. Sí, doctor, la mayoría recibe el caso, si lo quieren mostrar no Bueno, hay inconveniente, hay algunos que no, que recién conocen de la charla, así que... Vamos, yo voy a hablar de Galarza. Galarza es un policía, rápidamente, Galarza es un policía al que acusan de que mata a un chico que estaba de rodillas, que le pega un tiro en el pecho, un chico que estaba con un arma en la mano, y había una mujer tirada al lado ensangrentada. El chico muere. Galarza es un policía, tiene una realidad de vida, con hijos, en edad escolar, un discapacitado. Este es Galarza, y vamos a hablar siempre de Galarza. Lo estamos defendiendo, Galarza. Entonces, supongamos que hay un caso también que se puede dar, que ustedes se pueden pensar, en decir, a ver, pero si yo digo Galarza cumplió con su deber como policía, muy bien, esa es mi teoría del caso. Y al mismo tiempo digo, pero aparte de esto, ustedes van a ver que la fiscalía no va a poder probar más allá de una duda razonable que Galarza haya intervenido en el hecho. Aunque esta segunda proposición no se contradice, sino que se complementa con la primera, hay algunos que tienen que puede ponerse en subsidio por no contradictoria con ella y porque hace referencia a una carga dinámica de prueba, y otros que sostienen, entre los que estoy yo, creo que somos pocos, pero estoy yo, que decimos que no se puede, que o la credibilidad se ejerce al 100% teniendo una teoría, o no se ejerce. Es decir, que si queremos una teoría, que cuando el caso lleva a un nivel de investigación apto, nosotros podemos definir si nuestra teoría, si tenemos una teoría del caso, o si en definitiva nuestra teoría del caso va a ser la duda razonable. Amigo, discúlpame. Adolfo. Sí. Perdón, hago una acotación acá, perdón que te interrumpa, pero porque como has dicho, pensamos distinto, yo quiero aclarar. No, en realidad no es que pensemos distinto, yo coincido 100% con lo que dice Adolfo, no se puede sostener que algo es una casa y digamos que hay una casa y que no hay al mismo tiempo, ¿sí? No, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo algo, y eso es una regla de la lógica y principio de no contradicción básico. Entonces, para mí, una teoría del caso que fuera contradictoria en este sentido, es decir, Galarza no participó en el hecho, disparó su compañera, pero si usted cree que fue la pistola de Galarza y tiene dudas, en realidad estaba cumpliendo con su deber, es absolutamente inconveniente. Y creo que no convence a nadie, ni a jurado ni a jueces. Ahora bien, ¿qué es lo que yo creo? Que cuando los hechos, ¿sí? Lo que no se puede contar de dos maneras distintas, y viene a colación, perdón, que pase, Adolfo, directamente ya la placa que viene, que Perfecto, es la mía. perfecto. Cuando uno tiene que contar una historia, y en esto vamos a repetir hasta el cansancio, uno tiene que contar una buena historia con la teoría del caso. Ya van a entender a qué me refiero con buena historia, no es un buen verso, sino una historia creíble. ¿Hay micrófonos abiertos? ¿Puede ser o no? Bueno, escucho medio ruido. Si uno no puede contar una sola historia, la teoría del caso es mala. Es decir, no se pueden contar dos hechos al mismo tiempo, porque no pueden haber pasado dos cosas al mismo tiempo. No puede Galarza haber estado quieto con la mano en la cartuchera de la pistola, y no puede Galarza al mismo tiempo haber disparado. O estuvo quieto o disparó. Lo que sí puedo hacer, que es en lo que yo por ahí diciendo con Adolfo, es que si al mismo relato de los hechos puedo, de alguna manera, ponerle dos trajes jurídicos, no sé si soy clara, no sé si me estoy explicando bien, quizás sí pueda sostener una teoría del caso alternativa. ¿Pero en qué sentido alternativa? En el sentido de otra calificación jurídica que no cambie el relato de los hechos. Eso es posible y sería muy raro, ¿sí? Sería raro, pero lo que, digamos, se tendría que dar el caso. Lo que yo no puedo cambiar nunca es la historia que cuento. Y cuando yo acá les digo, o les decimos en realidad, si su teoría del caso no es una buena historia, no tiene teoría del caso, es porque la historia que yo estoy contando
que tiene una teoría jurídica, que tiene una teoría probatoria, que tiene una teoría fáctica, tiene que ser una teoría creíble, tiene que ser plausible que haya pasado, tiene que ser razonable lo que yo cuento. Si yo tengo un cliente al que lo encuentran con 40 panes de cocaína en el auto, entre los asientos y la chapa, y mi teoría del caso es que se lo puso la policía, díganme si resulta razonable que la policía en una requisa automotor inserte 40 panes de cocaína. Estoy poniendo un ejemplo quizás exagerado, pero a lo que voy, la historia que yo cuento, los hechos que cuentan tienen que haber podido pasar. Por supuesto que esto no es una cuestión de inventiva. Si no tengo evidencia que lo respalde, no voy a poder contar una buena historia. Pero básicamente lo de la teoría del caso única tiene que ver con eso. Los hechos no pueden haber pasado y no haber pasado. Y por ende no es creíble ni persuasivo que yo sostenga que han pasado dos cosas al mismo tiempo. Bueno, esto es lo que llamamos, el doctor ya habló, lo voy a pasar para que no nos detengamos, si querés, Adolfo. Sí, estamos de acuerdo. Avanzar, que la teoría del caso es la que va a basar todo el transcurso, ¿sí? Esto es importante porque a veces lo vemos en algunos cursos de litigación. Este es tuyo, perdón. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque la teoría del caso no es lo que el cliente nos cuenta, ¿no? ¿Por qué no es lo que el cliente nos cuenta? Ustedes me pueden decir, bueno, doctor, pero nosotros le decimos al cliente, mirá, y yo necesito que vos me digas la verdad, y en base a lo que vos me digas, yo voy a construir tu defensa, ¿no? Eso le decimos, contame qué ha pasado, yo te voy a defender. Entonces, supongamos que es el caso de Galarza, y Galarza nos dice, estamos entrevistándonos con él en la comisaría, nos dejan solo, y dicen, mire, yo le voy a contar la verdad, doctor. En realidad, cuando yo llego, yo lo veo a este chico ahí sentado, pero aparece otra persona por detrás que se baja de una moto por la otra calle, le pega un tiro y se va. Entonces uno dice, lo que normalmente dice, bueno, lo que me ha dicho Galarza, entonces voy a... Y después construye toda una defensa en base a lo que le ha dicho Galarza, y va y se para delante del juez, del tribunal o del jurado, y le dice, cuando Galarza llegó, apareció una moto color roja con dos personas. La persona que iba atrás se bajó, sacó una pistola plateada de abajo de la campera y le disparó a la víctima, y Galarza no tuvo nada que ver. Hasta ahí fantástico. Pero el problema es que ustedes, si no tienen ninguna evidencia que sostenga eso, eso no es una teoría del caso, es el relato de nuestro defendido. Entonces, lo que nos cuenta nuestro defendido no es teoría del caso. La teoría del caso es la construcción que nosotros conseguimos si lo que dice nuestro defendido nosotros podemos. ¿Tenemos un encuadre jurídico? Sí. ¿Cuál? No intervino en el hecho. ¿Cuál es el encuadre jurídico? Bueno, no hay ninguna... La conducta que él ha hecho no ha tenido relevancia penal, no ha tenido nada que ver con lo que ocurrió. Muy bien. Las proposiciones fácticas las descomponemos. ¿Y la evidencia? ¿Tenemos la foto de la moto? ¿Tenemos algún testigo que diga que apareció la moto? ¿Lo tenemos al de la moto? ¿La compañera de Galarza, que es testigo, dice que apareció la moto? No. Bueno, señoras, señores, eso no es teoría del caso. Entonces, regla de oro, tip número 11, por ahora hasta que generemos más, no, lo que el cliente cuenta no es teoría del caso. Bien. Esto ya lo hemos hablado, les decía que cuando yo le hablaba de teoría del caso satélite, con esta analogía que tengo yo siempre, estas teorías satélites son las que ustedes van a tener que construir en cada audiencia. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, mi teoría del caso es que Galarza estaba cumpliendo su deber. Muy bien, esa es la teoría del caso para los hechos. Pero supongamos que tienen una audiencia de control de detención, ¿no? Galarza está preso, y ustedes tienen la audiencia, piden la audiencia, van a la audiencia, llegan a la audiencia, y de nuevo tienen que tener una teoría del caso, porque así estén, hay algunos que dicen que no, que en audiencias preliminares, en investigación penal preparatoria, las técnicas de litigación no se utilizan, no es otra, no. La técnica de litigación, teoría del caso, persuasión, credibilidad, presentación de hechos, no anclaje a dogmática, no anclaje a norma, no mera alegación normativa, no mera alegación jurisprudencial, es lo mismo. Nos hacemos cargo de esto. Las técnicas de litigación, como teoría del caso, persuasión, credibilidad
y contar una historia, hablar de hechos, se aplican también en audiencia preliminar. ¿Se imaginan que si yo tengo la audiencia, ya termino con esto, si yo tengo la audiencia de control de acusación y yo sé, voy y le digo, mire juez, Galarza tiene que estar en libertad. Tiene que estar en libertad porque no hay peligro de que se fugue, no va a entorpecer la investigación, tampoco el fiscal no tiene ningún argumento para sostener para sostener la presunción, para fortalecer la presunción. Ya lo ha dicho la Corte en tal y cual precedente, este mismo tribunal lo ha dicho en tal caso. Bien. Y el fiscal se para y dice, señor juez, es gravísimo lo que ha hecho Galarza, mató a un chico. Es un policía, un hombre autorizado por la ley para llevar un arma y anda en la calle matando gente. Se siente y no dice nada más. Y el juez va a agarrar y va a decir, tiene razón el fiscal, mire defensor, tiene razón el fiscal. Y ustedes van a llorar, van a patalear, van a decir, no, que solo la argumentación de la peligrosidad no es suficiente, porque aquí no, se ha violado. ¿No? ¿Es cierto lo que ustedes dicen? Es cierto. ¿Es suficiente? Y no. La experiencia nos dice que ante la menor, que ante la posibilidad, como seres humanos, los jueces, cuando tienen un argumento fuerte y del otro no lo tienen, la presunción no les equilibra la balanza. O sea que las presunciones no son, colegas, herramientas de trabajo a favor nuestro por sí solas. ¿Sí? A la presunción hay que trabajarla, hay que llenarla de hechos. Entonces ustedes tienen que decir, traer esa, ahí tienen una teoría del caso. Bueno, la teoría del caso es que tiene un hijo discapacitado y ese hijo discapacitado tiene una beca y entonces argumentar en la audiencia hechos. Por eso tenemos que tener de nuevo, como les decíamos, una teoría del caso para cada audiencia también. Así es. Bien, empiezan los consejos genéricos para audiencias preliminares y para después, para el juicio. Hable claro. El no hable como abogado es tratemos de olvidarnos de las abstracciones. El juez está sentado, tiene poco tiempo, va a tener un montón de audiencias iguales, entonces que nosotros le repitamos lo que dice el artículo 8 de la Convención Americana, lo que ha dicho la Corte Interamericana en Chaparro Álvarez, lo que ha dicho la Corte Suprema en el Hoyo Freire. Si lo sabe el juez, buenísimo. Si no lo sabe, lo más seguro es que nosotros no podamos hacer nada para agregar a su sapiencia. Pero por otro lado, eso que estoy diciendo es lo mismo que nada. De todas maneras, no hable como abogado es tratar de empezar a usar un lenguaje más claro, tanto en los escritos como sobre todo en la argumentación oral. Es muy difícil mantener la atención, es muy difícil que la gente nos preste atención un tiempo largo, y entonces lo que queremos es que lo que vayamos a decir sea claro y se recuerde. ¿Ustedes de qué se acuerdan cuando eran chicos? ¿Se acuerdan de cuando alguna maestra les explicó cómo era la raíz cuadrada? No, lo más seguro es que se acuerden de los cuentos que leyeron, de los cuentos que les contaron, de las películas que vieron. Entonces, hable claro, cuente una historia cuando hable y hable claro. Yo ahora les voy a pasar un pequeño video que voy a compartir con ustedes. Algunos que ya lo han visto, los que no lo han visto, sepan que es un video muy interesante para que... Esperen. Díganme si escuchan bien. El rock, la vanguardia cultural, el arte moderno. ¿Se escucha bien, doctora? Bien. Bueno, un trabajo distinto este disco. Sí, sí, o sea, de pronto nos propusimos, o sea, tener otra cosa, un rollo distinto, o sea, buscar como otra forma, o sea, si vos escuchás lo anterior, o sea, y escuchás esto, o sea, hay un trabajo, o sea, es otro mambo, o sea... No, está bien. Lo que yo te preguntaba si es distinto el trabajo. Sí, sí, claro, obvio. O sea... Habla bien, la concha de tu hermana. Habla bien, la concha de tu hermana. Martes 23:30. Jorge García Mussolini hace que los artistas lleguen a vos con claridad y certeza. Sí, es un disco distinto al anterior, este tiene más ritmo. Ah, mira, viste, era eso. ¿Viste qué fácil? Ah, listo. Bien, lo dejamos ahí, el mensaje del Ministerio de Educación que les dejamos es eso, hable fácil, hable claro, trate de que lo que diga sea lo que quiere decir, no use, yo por ahí me estoy adelantando con algunos consejos, pero es por el poco tiempo que tenemos, no use abstracciones,
Y bueno, y venimos a este que es cuente siempre una historia. El ser humano está, digamos, desde el inicio de la civilización se ha comunicado a través de historias. De hecho, fíjense que los juglares y los que primero, digamos desde la antigüedad, los que transmitían las historias de los antepasados era a modo de cuento. Lo que sabemos de la mitología griega son cuentos. Entonces, si yo no logro contar una historia que tenga los elementos que tiene una historia que a nosotros nos pueda interesar, alguien bueno, alguien malo, valores atrás de esa historia, un valor justicia, así estén defendiendo a la persona más espantosa frente a la sociedad quizás que puedan tener, siempre tienen que encontrar un valor justicia atrás de esa historia. Incluso por ustedes mismos, y que esa historia los convenza a ustedes mismos. Yo siempre digo que hay un ejercicio que tienen que hacer y que yo lo hago. Traten de contarle esa historia, así sea la historia de por qué Galarza tiene que estar escarcelado, o por qué Galarza no se va a fugar. Traten de contar esa historia a su mamá, a su novio, a su pareja, y díganme si la entendió. Si la entendió, es porque la historia es buena. Yo les voy a contar una anécdota muy cortita. Nosotros nos hemos mandado todas las macanas posibles y habidas en juicio, pero a veces hemos hecho algunas cosas bien. Estábamos en un juicio y mi mamá y mi papá habían ido a verlo. Y habló el fiscal, la querella, y cuando terminó yo lo fui a ver y mi mamá y mi papá estaban como muy impresionados y me dijeron, no me decían nada, pero yo me daba cuenta que deben haber pensado, pobre mi hija, lo que tienen que hacer ahora. Y después que alegamos, mi mamá, me la encontré a mi mamá y me dijo, no lo pueden condenar a este señor. Y ahí me di cuenta que lo que había pasado era que mi historia la había convencido más o la había sensibilizado más. Entonces la historia, sean jueces o sea jurado, tiene que estar siempre presente. Perdón, yo creo que, no, este es mío. Relacionado con lo anterior, abandone las abstracciones. Si quiere decir, le partió la cabeza con un palo, diga, le partió la cabeza con un palo, y no ejerció violencia con un elemento duro, ¿sí? Lo que tengo que generar cuando hablo es una imagen visual, y la imagen visual solo se genera cuando usted usa la palabra correcta, cuando en vez de decir ejerció una violencia sobre su cuerpo y la agredió sexualmente, dice, le arrancó la ropa y la tocó en tal lado. Así, no pensemos que porque hablemos más difícil somos más inteligentes, y acá les dejo este pequeño video de mi hija, pobrecita, que siempre nos acompaña en todas las... No se escucha bien, doctora, es muy bajo el audio. Ay, no me diga. ¿No se escucha? No, capaz que si aumentas un poco. Ahí sí, Bueno, un poco mejor. ¿ahí sí? Sí, un poco Bueno, mejor. Cualquier cosa puede ser una silla, la mesa, el celular con el que está grabando esto. Entonces le decís martillos y el martillo. Es lenguaje de abogado para hacerte inteligente. Porque si no la gente no va a entender nada. Bien, consejo de una niña que es la que nos acompaña al equipo de litigación de la universidad en todos sus litigios. Y bueno, eso, ella dice que cuando hablamos difícil nos tratamos de hacerlos inteligentes, y tienes razón, no nos hagamos. Adolfo. Bueno, es fundamental también en estos consejos generales. Poneme el audio para que hable, el video. ¿Cómo, perdón? No, pero no aparece mi imagen. Perdón, doctora Geraldine, las preguntas son al final. Te voy a silenciar el audio. Bien. Poniendo. Gracias. Bueno, doctora, gracias. Piense siempre como pensaría el fiscal. Este es otro de los consejos generales que les damos. Y piense siempre como pensaría el fiscal, es ponerse en el lugar de la acusación. ¿Sí? Pensar que sobre la base de la evidencia que tiene el fiscal, la prueba que tiene el fiscal, que ustedes la conocen, la tienen que conocer, hay un principio que es el principio de divulgación, la fiscalía tiene la obligación de poner en conocimiento de la defensa la evidencia que tiene. Entonces,
Entonces piensen como pensaría el fiscal, generen las hipótesis que generaría el fiscal. Esto viene por otras cuestiones, que son el test de superposición y otras herramientas de litigación, que no vamos a hablar ahora porque no tenemos tiempo, pero fundamental pensar como pensaría el fiscal, y aparte de esto, el próximo tip, que es subestime al fiscal. ¿Sí? O sea, nunca piense siempre que la contraparte es mejor que usted. Nunca piensen que tienen una querella o un fiscal que no es bueno. Piensen siempre que es bueno. Piensen siempre que los va a sorprender la fiscalía. Piensen siempre que tiene las herramientas que tiene, que las evidencias que tiene, y que las va a utilizar y le va a salir bien. Esto es fundamental. Esta es una regla de litigación básica, no subestimar, que también se aplica en las audiencias de voir dire, en las audiencias de selección de jurado. No subestimen a la contraparte. No la subestimen ni en la audiencia de formalización de acusación, ni en la audiencia de control de acusación, tampoco la subestimen en el juicio. Bien. Esto creo lo más importante para las audiencias preliminares, ¿sí? Llevar información de calidad. En el caso, ¿qué es información de calidad? Es no pensar que información de calidad, yo voy a abrir acá el caso, perdón, no pensar que información de calidad es llevar jurisprudencia o doctrina. Yo vuelvo a esto porque nos suele pasar. Nosotros acá tenemos que Galarza tiene 32 años, está casado, no tiene sanciones en la policía, tiene 2 hijos, un niño de 5 y una niña de 8 años, y junto a ellos vive la madre de Galarza, que tiene 82 años de edad y es discapacitada. La mujer de Galarza trabaja en una mercería. La niña de 8 años asiste a 3er grado, tiene una beca escolar otorgada por la policía, gracias a la cual puede asistir a un colegio privado de la zona en el que enseñan inglés. El sumario administrativo en contra de Galarza se encuentra en etapa de investigación. Si ustedes tuvieran que ir a una audiencia, perdón que vayamos tan rápido, pero el tiempo es muy escaso y hemos puesto demasiados temas. Si ustedes tuvieran que ir a una audiencia de revisión de medida cautelar, hagamos cuenta que Galarza está con una preventiva ustedes van a plantear la excarcelación de Galarza, ¿sí? Y tienen que sostener la ausencia de peligro de fuga de Galarza. Bien, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Ir y sostener, el fiscal no ha podido acreditar que Galarza se va a fugar, no hay ningún elemento, el fiscal solamente ha sostenido, sostiene afirmaciones dogmáticas, el principio de la libertad en el proceso, la Corte Interamericana, la Corte Suprema, olvídense de eso, el juez lo conoce, si no lo conoce no lo va a conocer por ustedes. Lo que tienen que hacer es argumentar, contar la historia de por qué Galarza no se puede ir. Porque si Galarza se va, su hija de 8 años, que tiene una beca escolar, la perdería la beca. Porque si Galarza se fuga, la policía que le está pagando esa beca para el colegio, le dejaría de pagar la beca. Y Galarza no quiere que su hija deje de ir a ese colegio, porque en ese colegio le enseñan inglés, y es mejor que el colegio público que tiene huelga durante la mitad del año. Eso es argumentar en base a los hechos. ¿Qué es lo que necesitarían, por supuesto? Llevar información de calidad. ¿Qué implica? Que usted lo diga, doctor o doctora, no le importa a nadie. Lo que usted necesita es llevar el certificado escolar del colegio, conseguir la beca escolar, conseguir la copia del legajo de Galarza en el que diga que no tiene sanciones. Y en la audiencia, lo único que tiene que hacer, y esto en base a nuestra experiencia, es tener la prueba con usted. Acuérdense que las audiencias preliminares no son audiencias de juicio, usted no va a producir la prueba. Pero sí puede tener acá, en el papel, el legajo y decirle al juez, señor, yo acá tengo el legajo de Galarza, en el que dice que nunca tuvo una sanción, tiene conducta impecable. Y tengo acá la beca de su hija. ¿Quiere que le cuente la historia de esta chiquita? Esta chiquita consiguió una beca porque es la mejor alumna del grado, y la beca se la da la policía. ¿Usted cree que Galarza se iría si sabe que su hija se queda? Eso es información de calidad. Hechos sostenidos por una evidencia que en ese momento yo tengo. Si el fiscal considera que alguna de la prueba no es válida, por supuesto que lo dirá, para eso es el adversarial, pero supone que estamos litigando bajo reglas de buena fe, y que todo eso que yo he llevado al proceso, por supuesto que estoy poniendo a disposición del juez, es cierto y tiene respaldo. Esto es bueno, importante. Es lo mismo que acabamos de decir, sí. Sí.
Sí, habla. ¿Es importante conocer de derecho penal, de teoría del delito? Por supuesto que sí. Es importante, es necesario. No pueden no saber teoría del delito. No podemos no saber teoría del delito y decir que somos penalistas. Tenemos que saber la doctrina procesal, la tenemos que conocer. Tenemos que conocer la jurisprudencia de la Corte, por supuesto. También tenemos que conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana y los informes de la Comisión Interamericana. Todo eso hace al peso específico que nosotros vamos a tener al momento de poder generar una teoría del caso, por supuesto. Ahora, no lo lleven a la audiencia. Dejen toda la dogmática penal, toda la dogmática procesal en sus estudios o en sus casas. No la lleven a la audiencia, porque el juez no quiere que nadie le enseñe, el abogado penalista tiene la tendencia a querer enseñar siempre, entre la fiscalía y la defensa va a pasar lo mismo si asumen esos roles, y el juez que sabe derecho penal y derecho procesal dice por qué cree que me puede enseñar, y el que no sabe dice por qué cree que me puede enseñar. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es llevarle hechos. Si ustedes hablan de que en el caso no existe, no se puede realizar una imputación objetiva al tipo porque está ausente de uno de los elementos, le dicen al juez que uno de los elementos es la creación de un riesgo no permitido y la concreción. Si el juez lo sabe, va a decir, otra vez Bertini hartándome con esto. Y si no lo sabe, va a decir, ¿quién cree que es Bertini para enseñarme? Entonces, lo que decíamos al principio, transformen eso en proposiciones fácticas, lleven al juez hechos y evidencia. Hecho y evidencia. Audiencia de debate, audiencia preliminar, control de detención, control de acusación, formalización, lo que fuere. Hechos y evidencia. Y esta conclusión, que parece bastante intensa, fuerte, como dicen. Sí, no se ofendan, ¿no? Todo jocoso. Pero a nadie le importa lo que usted opine y a nadie le importa lo que yo opine. ¿Sí? He tenido la experiencia, he vivido en carne propia la experiencia, la doctora Vanessa sabe, de que me digan, yo estaba haciendo docencia y eso, lejos de eso, ¿sí? Es parte del ego, que levante la mano el que tiene ego y lo quiere destruir, y entonces a nadie le importa lo que uno opine. A los jueces no le importa la opinión de uno, al jurado no le importa la opinión de uno, al defendido no le importa la opinión de uno. Lo que le importa al juez, lo que le importa al jurado, al juez en una audiencia preliminar del jurado, es los hechos que ustedes le llevan, la evidencia. Si ustedes le dicen al juez, al jurado, yo creo que mi defendido es buena persona y no se va a fugar, eso no tiene ningún valor, por más que ustedes estén convencidos. Es una cuestión moral que queda fuera de la puerta del tribunal o del juzgado. Así que a nadie le importa lo que ustedes opinen, tampoco, por supuesto, lo que yo opine. Véase bien, esto vamos a ir rápido, así podemos tener algún tiempo para que hagamos preguntas. Véase bien, esto parece una tontera, pero tiene que ver con la imagen que damos. No es véase bien, véase lindo, ni esté linda, sino véase con una imagen de credibilidad. Desde el orden en el que lleva sus papeles, ese es un consejo mío ya personal, sea muy ordenado con lo que lleva. No hay nada peor que verlo al abogado desesperado buscando un papel, y dé una imagen de solvencia. Esa vendría a ser la palabra, de solvencia y de confiabilidad. Esto es muy importante. Esto, bueno, no lean. No lean. No lean. No lean. No lean. No tengan escritas las cosas, tengan ayudas memoria. En el no lea incluimos también el no sujetarnos de nuevo a abstracciones, a términos dogmáticos. Hablen, transmitan con la palabra. Oralidad, no es oralizar, no es pararse y leer en voz alta delante de 10, 20, 50, 100 personas o 12 que integren un jurado. Oralidad es transmitir con la palabra, es persuadir, es ser creíble. Por favor, no lean. Bien, esto es súper importante. La prueba no abra sola y sea creativo. Yo no sé si mucha gente ha hecho cursos de litigación en juicio oral, que es la parte más difícil. Los que no han hecho, nos quedan 8 minutos. Los que no, ya terminamos con esto. Los que no han hecho, bueno, lo dejamos abierta la invitación para cuando hagamos entrenamientos, queremos hacer entrenamientos de pocas personas sobre litigación en juicio oral. La prueba no abra sola, la prueba
no solo no habla sola, sino que no entra sola. Ese es el gran cambio de paradigma en el sistema acusatorio en juicio oral. La prueba entra a través de los testigos, sea la prueba documental como la prueba material. Y eso requiere una técnica que es, les diría que difícil. Difícil para que esté bien hecha, difícil para que no sea objetable si la otra parte sabe litigar bien. Y por otro lado, sea creativo con la exhibición de la prueba. La prueba no habla sola, ¿qué significa? Que si yo tengo un legajo en mi mano y yo lo estoy viendo muy claramente, lo más seguro es que el juez no lo vea. Use apoyos gráficos, use PowerPoint si tiene cañón. Si no tiene cañón puede ampliar en una fotocopiadora las imágenes, las puede pegar sobre un cartón. Cuando el testigo tenga que mostrar algo, use fotos en grande. Acuérdese eso, la prueba no habla sola, el expediente desapareció y por ende lo que usted muestra en la audiencia es lo que el juez ve. Lo que no muestra en la audiencia no existe. ¿Vas vos o voy yo? Vos. Nunca pregunten lo que no saben. Nunca hagan una pregunta cuya respuesta no conozcan. A los testigos nunca les preguntan lo que no saben, porque en ese preciso momento van a perder el control del testigo y el testigo va a introducir la información que quiera y el juicio se le va a ir de las manos y su teoría del caso se va a diluir, y al final del día va a haber una persona que va a perder la libertad por romper, por ejemplo, esta regla. Lo bueno de entrenar es que al final del día nadie va preso, ¿sí? Pero en un debate oral no se pregunta lo que no se sabe, regla de oro. Por más que el defendido venga y les insista a ustedes con que pregunten tal cosa, si ustedes no conocen la pregunta, no la hagan. Si tienen un policía y le están contraexaminando a un policía y el defendido viene y le dice, este policía ese día ha metido la droga en la mesa. No pregunten eso a menos que tengan la prueba de que eso es así y conozcan que él les va a decir sí, lo cual es casi imposible que ocurra. Exactamente. Algo cuya respuesta no conozcan. Bien, esa yo creo que es la regla de oro en el contraexamen. Jamás escriba las preguntas, sea el directo, sea el contraexamen. Nunca las lleve escrita. Escriba los nombres de los bloques que usted quiere preguntar. Yo en el contraexamen a este policía le voy a preguntar sobre el allanamiento, sobre los 3 momentos, sobre lo que sé, ¿sí? Y le voy a preguntar después sobre sus antecedentes personales. Escribo allanamiento, 1, rotura de puerta, 2, ingreso por la casa del vecino. Escribo antecedentes personales, 1, sanción, 2. Ese es mi esquema de contraexamen. Nunca escribo las preguntas. Si escribo las preguntas, primero estoy leyendo, pierdo totalmente el control del testigo. Segundo, me muestro súper inseguro. Tercero, si el testigo en el medio me contestó otra cosa, yo lejos de seguirlo, voy a seguir atado a las preguntas. Así que, regla de oro, nunca escriba las preguntas, escribe los nombres de los bloques, de los temas que tiene que tratar. Bueno, en conozca la evidencia de la acusación. Lo que queremos decirles con esto, más allá de que usted va a llegar a cualquier audiencia teniendo que conocer la evidencia del fiscal, porque es una obligación del fiscal, y si usted no llega, ejemplo, a la audiencia de control de acusación, habiendo conocido la prueba del fiscal, es lo primero que tiene que plantear en la audiencia, porque eso es una obligación que pesa sobre el Ministerio Público Fiscal, descubrir la prueba a la defensa, no así la defensa al fiscal. Estoy hablando de las audiencias preliminares. Pero yo acá también me refiero a investigue a los testigos, y esto que no parezca que es una actividad de inteligencia ilegal. Las redes sociales son una fuente inagotable de evidencia para hacer contraexámenes a testigos. No se olvide que declaración anterior de un testigo se puede referir a cualquier manifestación. Ejemplo, una declaración televisiva en un programa de televisión. Y usted eventualmente la puede usar en un juicio, en un contraexamen. Y para eso tiene que investigar, use distintos criterios en Google para buscar, pero busque, conozca quién es la persona que se va a sentar, no solamente de la contraparte, y se lo decimos por experiencia también, sino de su propio testigo. Sepa no solo lo bueno que tiene su testigo, sino también la debilidad de la evidencia suya. Y siempre consejo, que no lo hemos puesto, tendría que ser el número 28, adelante la debilidad, tanto cuando haga el alegato de apertura, como cuando haga el examen de sus testigos. Adelante la debilidad y no le deje al fiscal el flanco para que lo haga cuando el fiscal contraexamine sus testigos. Y esta es tuya. Aprendan litigando, aprendamos todos litigando. No se aprende leyendo libros, no se aprende viendo videos, se aprende litigando. Ver videos ayuda, leer libros ayuda. Pero si no se litiga, no se aprende.
como decía Carlitos Balá, el movimiento se comprueba andando, para los que se acuerdan de Carlitos Balá. Así que este es nuestro último tip. Por favor, entrenemos todos. Nosotros vamos a hacer charlas sobre entrenamiento intensivo, la vamos a ir organizando con la doctora y con el doctor Roldán Vázquez. Los invitamos a participar y los invitamos a que litiguen constantemente, introduzcan las técnicas de litigación en las causas en las cuales intervienen, y a que no bajen los brazos y cambien la mentalidad por un sistema acusatorio utilizando herramientas de litigación. Muchas gracias. Si quieren hacer preguntas, nos quedan 3 minutos. Nosotros no tenemos problema de conectarnos de nuevo, pero supongo que ya será mucho para todo el mundo. No sé, doctora, si ustedes tienen tiempo de hacer unas preguntas y si quieren conectar los colegas, no tenemos inconveniente. Siempre es la disponibilidad de los disertantes. Nosotros no tenemos problema, pero no sé si la gente querrá preguntar. Nosotros estamos abiertos a contestar lo que quieran. El que quisiera preguntar, levante la mano y les habilito el audio, lo habilitan directamente, colegas. O sea, fue bastante clara la explicación porque ninguno tiene preguntas, me parece. No puede ser, es tan aburrido. No, bueno, lo que sí yo quería decir, antes que me corte, quedan 2 minutos, es, bueno, en primer lugar agradecerles a los alumnos, que veo que hay un montón, a María, a Mimi, a Julián, a Pilar, un montón de nuestros alumnos y colaboradores en la cátedra, a Sofía, a Ramiro, a Franco, bueno, un montón de alumnos. Pero no, invitarlos a los colegas, nuestra idea es, más que cursos de disertación, porque esto les puede dar, para mí nosotros lo queríamos hacer para despertarles algunas dudas o preguntas, pero cada uno de estos temas requiere una profundización, y bueno, y obviamente no hemos tocado ninguna técnica de litigación en particular. Entonces, bueno, invitarlos. Nuestra idea es hacer, en algún momento armar grupos de práctica de litigación de 10 personas, no más de eso, para que se pueda practicar, y practicar implica hacer la práctica, digamos, todo lo demás que uno puede hacer de litigación, que sea solamente de escuchar, sirve para aprender, pero bueno, lamentablemente así no se aprende a litigar. Si uno no se equivoca, no se aprende. Así que bueno, los invitamos a doctora, yo particularmente agradecerles a ustedes antes que se corte. Bueno, trato directamente con vos, al doctor Sí. Lo conozco ahora, y también de las charlas que ha dado y que hemos participado también con Facundo. Y bueno, resaltar lo que dijo el doctor de que el juez también es persona. Eso hemos entendido. Ahí hay una manito, mirá. Eso hemos entendido todos ahora. Sí. Eso han entendido que es persona. Si corta, entramos de nuevo al link, y si ustedes quieren. Bueno, los abogados también somos personas, eso se ha entendido ahora, a partir de estas charlas en las que estamos acercando a las partes, y todos tienen la disponibilidad de decir, bueno, tengo algo para enseñar y también tengo